Bien, en este video vamos a explicar cómo conectarnos a una base de datos con Laravel. Bien, vamos a explicar cómo crear un proyecto con Laravel. Posteriormente vamos a crear una base de datos en MySQL. Bien, y vamos a configurar nuestro proyecto en Laravel para poder conectarnos a esa base de datos y poder hacer las migraciones. Bien, eso va a ser el concepto. Vamos a explicar cómo migrar dos tablas. Bien, y después ustedes siguen con las demás tablas que sean independientes, es decir, que no tengan claves foráneas. Bien. Vamos a pasar entonces a crear el proyecto. Yo ya tengo en mi consola la creación del proyecto. Recuerden que se crea por medio de Composer. Bien. Y principalmente yo estoy posicionado en la carpeta htdocs de champ, puede ser o mamp o wamp. Bien. Dependiendo del servidor que ustedes tengan, se posicionan en la carpeta de proyectos. Bien. Entonces aquí efectuamos el comando que se llama Composer. Bien. Eh, Create-project. Bien. Laravel /Laravel. Bien. Y después el nombre del proyecto que le vamos a llamar en este caso Rapid-Laravel. Bien. Que es el nombre del proyecto, Rapid Fetch. Bien. Damos un enter. Bien. Y ahí les voy a poner pausa al video para que se descarguen las actualizaciones asociadas. Bien. Entonces, después que se descargue todo, volvemos. Bien. Se acaba de instalar el proyecto. Bien. Vamos a hacer un clear. Bien. Se acaba de instalar el proyecto. Fíjense que si nosotros ponemos ls, yo tengo varios proyectos acá, ¿cierto? Tengo que borrar algunas carpetas, pero fíjense que debería estar aquí, ¿cierto? Rapid Laravel. Bien, ahí está nuestro proyecto. Bien, Rapid Laravel. Entonces, ¿qué hacemos después? Limpiamos la consola y vamos a la carpeta Rapid Laravel. Bien, bajo Laravel. Bien. Y hacemos un ls y ahí están los archivos que se instalaron en nuestro directorio. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Una vez que estamos aquí, tenemos que ir a nuestro NetBeans, que lo tengo acá. Bien, y lo que vamos a hacer acá es crear o abrir en este caso el proyecto. Yo uso NetBeans, bien, pero pueden usar cualquier editor. Puede ser el mismo editor que vieron con el profesor, que puede ser el Visual Code, creo que se llama. Bien, pero ahí da lo mismo. Bien, puede ser un editor cualquiera. En mi caso yo voy a abrir el proyecto en htdocs, ¿cierto? Van a ustedes al directorio donde creamos el proyecto y le ponen acá, buscamos el Rapid Laravel, ahí está, ¿bien? Los buscamos, le ponemos abrir, ¿bien? Ahí se va a abrir el proyecto y ahí fíjense que se abre el proyecto y se abre con ese nombre, ¿bien? Con Laravel. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es cambiarle el nombre al proyecto. Bien, eso es todo. Entonces pinchamos aquí clic derecho, le ponemos rename, bien, le ponemos como le habíamos puesto, rapid-laravel, bien, y eso es todo. Ahí nos da un error, ¿cierto? Se pueden resolver los problemas acá, pero en realidad no. ¿Bien? Aparece un error, ¿cierto? Pero no, eso no significa que el proyecto no se va a ejecutar, se va a ejecutar igual. Bien. Ahora, ¿por qué es importante dejarlo en el htdocs? Porque la idea es ponerle play y que se ejecute al tiro. ¿Bien? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer esto? Una vez que le cambiamos el nombre al proyecto, vamos acá, propiedades, run configuration, y acá ustedes colocan la carpeta que se llama rapid-laravel /public. Bien. Eso es todo. En mi caso solamente, en mi caso, yo tengo que poner un puerto especial que es el 8888. Bien, pero en el caso ustedes no colocan nada más que Rapid Laravel /public. Ponemos OK, lo ejecutamos y ya está listo el framework instalado. Bien, eso es todo lo que hay que hacer en términos generales. Bien, una vez que tenemos esto, bien, lo que vamos a explicar ahora es el proceso de configuración. Bien, vamos a crear una base de datos, bien, y esa base de datos vamos a explicar cómo migrarla, cómo hacer un rollback y cómo poder crear tablas en nuestro proyecto y esas tablas creadas en nuestro proyecto poder migrarlas, bien. Entonces, vamos a explicar, antes de partir con eso, vamos a tener que configurar un archivo, porque a mí me dio un error, debe ser por el servidor, no sé, pero ustedes también le dan que lo hagan, si es que le da un error.
pueden comentar esa línea, lo ejecutan, ¿bien? A ver si da ese error. Vamos a ir a la carpeta de apps y en la carpeta de providers, ¿bien? Aquí. Y en esta carpeta providers de aquí, le hacemos doble clic y en la función bot, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer en la función bot? Vamos a configurar una propiedad que tiene que ver con la base de datos, ¿bien? Porque no hace bien las migraciones, en mi caso, ¿bien? Pero lo dejan igual, debería funcionar igual. Ponemos la variable llamada esquema, que sería esa de ahí, ¿cierto? Illuminate support facade, eso, bien. Y acá ponemos un método, bien, llamado, lo tengo por aquí, default string length. Ahí, bien. 191. Bien. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa ahí? Parece que una de las tablas del usuario o del reset password parece que viene con un tamaño máximo, ¿no? Ahí hay un problema de que no logré comprenderlo bien en términos generales, pero agregando esta propiedad se resuelve ese problema. Bien, se puede trabajar así, bien, o lo que pueden hacer es poner aquí use, bien, e importarlo. Aquí copian todo esto. Bien, control X, control V, punto y coma. Y aquí borramos estos dos slashes que quedaron aquí, los borramos. Bien, eso es todo. Bien, esa es la configuración que es necesario trabajar. Bien, parece que me faltó aquí el esquema. Ahí sí, bien, ahí está. Y eso es todo, bien. Ahora, pasamos al otro paso, que es crear la base de datos en MySQL. Recuerden que es necesario crear una base de datos en MySQL y después poder conectarse a esa base de datos, bien. Y eso es lo que vamos a explicar, miren. Vamos a ir al phpMyAdmin, bien, que lo tengo acá. Y vamos a crear una base de datos nueva, entonces vamos a ir aquí, vamos a pinchar en base de datos, bien. Aquí localhost, servidor, o en la casita mejor, home, bien. Y en home pinchamos en base de datos, bien, aquí. Y aquí creamos una base de datos, bien. Esta base de datos le vamos a llamar rapid-laravel, el mismo nombre, rapid-laravel, bien, la creamos. Listo, bien. Está creada la base de datos, está abajito, rapid-laravel, no tiene tablas, fíjense, ahí estoy, rapid, no se han encontrado tablas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en nuestro proyecto es configurar la conexión hacia esa base de datos, ¿bien? Y para poder configurar la conexión hacia esa base de datos se debe hacer en el archivo .env, ¿bien? Hay una sección de configuración que está el database, fíjense que aquí está database, y por defecto la configuración viene con MySQL, ¿bien? Por lo tanto, la configuración está acá, ¿bien? En donde aquí especificamos la base de datos, el username, el password, ¿bien? Pero esas propiedades hacen referencia a otro archivo, ¿bien? Y ese archivo se encuentra acá, miren, en el .env, ¿bien? Aquí está, en esta parte de aquí, ¿bien? Y lo único que tenemos que hacer aquí es colocar las credenciales, ¿bien? Es colocar las credenciales de la base de datos, ¿bien? En este caso el DB Connection va siempre igual, MySQL, esa es la conexión por defecto a la cual nosotros vamos a trabajar. El puerto para ustedes es por defecto 3306 y la base de datos, en este caso, se llama rapid-laravel. ¿Bien? El username, recuerden que por defecto es root. Y la password, en lo más probable es que ustedes que tienen champ o tienen wamp o en este caso, ¿cierto? Man por defecto crea una clave por defecto que es rot, ¿bien? Pero ustedes borran y lo dejan así en blanco, ¿bien? En mi caso, ¿bien? Así lo tienen que dejar ustedes. Ahora, en mi caso, yo voy a tener que configurar mi puerto que se llama 8889, ¿bien? Y mi password, en este caso es root. Bien, eso no lo hagan ustedes porque es propio de mi proyecto. Bien, en el caso de ustedes sería 3306 y sin clave si es que no han configurado la clave. Bien, y eso es todo. Bien, ahí ya tenemos lista la configuración de la base de datos. Bien, ahora, otro punto importante es que nosotros podemos desde Laravel migrar las bases de datos. Bien, podemos migrar tablas que podemos crear aquí en Laravel
y las podemos migrar hacia la base de datos. Bien, y la forma de trabajar eso es por medio de un comando que se llama migrate. Bien, entonces por ejemplo nosotros le ponemos, clear, le vamos a poner en este caso php artisan, bien, migrate. Bien, ¿qué es lo que hace este comando? Este comando va a ir a buscar a la carpeta database, a la carpeta migration. Por defecto Laravel nos entrega dos tablas creadas. Bien, si nos fijamos, esta tabla users, que tiene un nombre, email, password, bien, y en este caso el reset password, que tiene un email, token y una timestamp. Bien, son dos tablas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Crear nuestras tablas de acuerdo al modelo de datos. Bien, ahora, si yo quisiera que estas dos tablas se crearan en nuestra base de datos, que por el momento está vacía, este comando es el que hace ese trabajo. Bien, si nosotros colocamos php artisan migrate, fíjense que lo que hace, se crea la migración. Bien, ¿y qué significa eso? Significa que si nosotros vamos acá, seleccionamos Rapid Laravel, nos crea una tabla migration por defecto. Bien, que si nosotros la examinamos, aparece la hora en que fue creada la estructura, ¿cierto?, de la migración. Aparece el registro de lo que fue creado. Bien, y si vamos nuevamente a Rapid Laravel acá, y nos crean las dos tablas, que es password reset y users. Bien, eso. Ahora, si nosotros quisiéramos deshacer esto, si quisiéramos eliminar esas tablas, no quiero crear esas tablas todavía porque voy a agregar más productos, voy a agregar más componentes a nuestra base de datos, entonces existe otro comando que se llama php artisan migrate rollback. Bien, y con eso lo que hacemos es eliminar las tablas de la base de datos, menos la tabla migration. Bien, la tabla migration queda por defecto. Si nosotros pinchamos en Laravel de nuevo, fíjense que se borra todo. Bien, entonces esa es una forma de poder ir trabajando las migraciones. Yo en Laravel, ustedes lo que van a tener que hacer es crear tablas, y esas tablas que van creando las van migrando. Bien, o sea, las van creando en la base de datos. Bien, entonces vamos a crear, o vamos a hacer un ejemplo de cómo poder hacer la migración de una tabla. Bien, para hacer la migración de una tabla, bien, hay un comando que yo se los voy a entregar acá. Bien, lo tengo anotadito. Que es lo siguiente. Primero, si queremos hacer migraciones, bien, tenemos que fijarnos a nuestro modelo de datos, ¿cierto?, que es este modelo que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es partir con las tablas más básicas y más sencillas. Vamos a hacer nosotros dos tablas y ustedes van a hacer el resto, que serían esas que están ahí, esas cuatro que están ahí. Bien, vamos a hacer nosotros primero la tabla producto y después vamos a migrar la tabla bandeja. Bien, entonces si nosotros hacemos la tabla producto y la tabla bandeja, tenemos que hacer una línea de comando. Bien, ahora, esta línea de comando lo que va a hacer es crear la estructura base y nosotros después tenemos que agregar las columnas. Bien, por ejemplo, miren, vamos a crear esta tabla producto. Bien, en Laravel las tablas por defecto se recomienda que queden en plural, o sea, aquí aparecen todas en singular, pero deberían llamarse productos, bandejas, tipo de productos, calidades, ubicaciones, tipo pallets. Bien, vamos a crear esta tabla producto. El comando que ustedes necesitan acá sería lo siguiente: php artisan. Bien, aquí tenemos que usar la propiedad make porque vamos a construir algo. Bien, vamos a construir una clase en nuestro proyecto. Make migration. Bien, migration. Y acá le ponemos, en este caso, el comando que sería créate guión bajo y el nombre de la tabla que nosotros vamos a llamarle productos, bien, guión bajo table. Bien, entonces créate guión bajo productos guión bajo table. Aquí lo que estamos haciendo es creando en la carpeta de database migration, acá, en esa carpeta vamos a crear una nueva migración que se va a llamar productos. Bien, ahora, aparte, ¿qué vamos a decir? Les vamos a decir que nos cree un código por defecto, porque si lo dejamos hasta ahí y le damos enter, nos va a crear esta estructura, miren.
nos va a crear esta estructura que está aquí, solamente los métodos, vacío, todo vacío, ¿bien? Y nosotros vamos a tener que escribir todo esto que está aquí, ¿bien? Entonces, con el siguiente comando o la siguiente propiedad, lo que va a hacer nos va a crear este esquema que está acá. Y así nos ahorramos de aprendernos, entre comillas, ¿cierto?, el código, ¿bien? Entonces acá, ¿cierto?, lo que vamos a hacer ahora es colocar la otra propiedad, que es menos menos, ¿bien? Create igual a, y el nombre de la tabla que se llama productos, ¿bien? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos crear una clase que va a corresponder o que va a representar a esta tabla de nuestra base de datos, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos eso, damos Enter, ¿bien? Ahí está, y se crea la migración, ¿bien? Esperamos un poquito ahí. Y si nosotros vamos a nuestro proyecto, fíjense que aquí se crea nuestra migración que se llama productos. Bien, si le hacemos doble clic, se llama Créate Productos Table. Aquí se va a crear con este esquema, se crea la tabla, bien, a nivel de aplicación. Y aquí nosotros tenemos que fijarnos en el modelo. Y el modelo nos dice lo siguiente: la tabla producto tiene un ID que ya lo tiene definido, ID que es autoincrementable. Ese time step tiene que ir por defecto, bien, es parte del Laravel. ¿Y qué más tiene? Un nombre, ¿cierto? Que es un string, es un varchar. Bien, entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es colocar table, flechita, string, definimos la columna que falta, que sería nombre producto. Nombre guión bajo producto o simplemente nombre. Bien, de esa manera. Dejémoslo igual para que no, nombre producto. Bien, y eso es todo. Bien, cuando nosotros hacemos un rollback, ¿qué es lo que pasa? Se va a ejecutar este método. Bien, cuando nosotros hacemos un PHP Artisan migrate o migrate, lo que se va a ejecutar es ese método. Y esa es toda la ciencia. Bien, el otro comando es para crear esta estructura. Bien, entonces, si nosotros vamos a la base de datos, que esto es muy importante, si nosotros vamos a la base de datos y pinchamos en Rapid Laravel, vemos que sigue igual. No se creó la tabla usuario, no se creó la tabla reset password, ni tampoco la tabla productos. Bien, ¿por qué razón? Porque este comando que nosotros hicimos acá solamente crea el archivo en nuestra aplicación. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos que esa tabla se vea reflejada en nuestra base de datos, tenemos que hacer lo siguiente: PHP Artisan migrate. Bien, damos un enter, se crean, fíjense que ahora aparece el productos. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, bien, pinchamos en Rapid Laravel y ya tenemos nuestra tabla productos. Bien, de esa forma. Bien, ahora si yo quisiera agregar otro elemento, podría crear este comando de acá, make migration, hacemos toda la estructura y después migramos. Bien, y se migra solamente la tabla que falta. Bien, o se hace un rollback. Bien, podríamos nosotros hacer un rollback, borramos todo y después migramos todo desde cero. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, como hemos migrado esto, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear la tabla bandejas. Bien, que está aquí, perdón. Vamos a crear la tabla bandeja, bien, que tiene más propiedades. Bien, entonces recordar, si yo voy a crear una migración, bien, debo ir a la consola y necesito crearlo en mi aplicación. Entonces le ponemos PHP Artisan make migration, créate guión bajo el nombre de la tabla bandejas, bien, guión bajo table menos menos create igual a bandejas. Bien, hacemos eso, se nos crea la bandeja. Bien, si nosotros vamos aquí, bien, vamos aquí, ahí está la bandeja, y aquí tendríamos que poner los datos de la bandeja. Nos fijamos en nuestro producto, dice código interno entero, descripción varchar, peso tara, float o double. Entonces hacemos lo siguiente,
sacando un poquito aquí, sería table string, no, este sería integer, bien, paréntesis, en este caso sería código interno. El siguiente sería un string, porque es un varchar. Descripción. Y el siguiente sería un double con el peso y un bajo peso y un bajo tara. Bien, ahí está. Y ya está listo el proceso. Bien, eso es todo. Bien, si alguien tiene dudas en esto, bien, uno puede ir a aquí, Laravel, acá. Coloca, por ejemplo, esquema Laravel. Bien. Y acá, donde dice esquema builder Laravel, acá están todas las columnas que uno puede trabajar. Puede trabajar con char, puede trabajar con date, bien, double, float, bien, increments, integer, etc. Bien, entonces aquí podría también ser float. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si yo voy, ¿cierto? Se crea un esquema bandejas. Si yo voy a mi base de datos, acá, examino Rapid Laravel, no está bandejas. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? Lo siguiente, en la consola hacemos el PHP Artisan Migrate y solamente, fíjense que se migra hacia la base de datos la bandeja. Entonces si yo voy a la base de datos, ¿cierto? Acá pinchamos en Rapid Laravel y ahí ya estará bandejas. Bien, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes, jóvenes? Es migrar la tabla, primero crear el esquema en Laravel de tipo producto, calidad, ubicación y tipo palette. Recuerden, deben ser en plural. Bien, deben ser en plural. Bien, si se equivocan, tienen que borrar la migración simplemente. Si se equivocan, chuta, me equivoqué, le puse, no sé, le puse tipo producto. Lo que deben hacer es muy simple. Hacen un rollback, borran todo, borran el archivo y después ejecutan la consola de nuevo la estructura. Bien. Dejamos hasta acá este video en donde ustedes la misión es que puedan migrar las 4 tablas que faltan, que son esas que están aquí. Bien, la idea es que solamente migren esas tablas de acá porque las que tienen foráneas ahí hay que tener cuidado con eso, bien, ya que ahí la manipulación es distinta. Bien, dejamos hasta acá entonces este video y en el próximo video vamos a hacer el mantenedor producto. Bien, entonces vamos a explicar ahí cómo configurar el formulario, la vista, el controlador, toda la estructura. Bien.